por ejemplo, el paludismo o la malaria. Malaria. Y el otro es la leishmania. O leishmaniasis. Ya. Estos son los principales protozoarios que nos están produciendo enfermedad. Mira, en el caso de la yardiasis, sabemos que es causado por la Yardia lamblia. La Yardia lamblia, entonces, ahí infecta generalmente el intestino. Entonces, en el intestino puede causar diarreas y muchas veces diarreas sanguinolentas, porque la Yardia lamblia se alimenta de sangre. Entonces, por esa razón es que a veces es pertinente evaluar el nivel de hemoglobina, porque el paciente puede quedar incluso con anemia. Entonces, la yardiasis es una infección bastante, digamos, frecuente, sobre todo en niños. Mira, el otro es la trichomoniasis. La trichomoniasis está causada por la trichomona vaginalis, ¿no? Y eso causa infección vaginal, que muchas veces se manifiesta con descensos. Claro. Así es, miren, y causa muchas veces descenso con un color un poquito desagradable, y aparte el descenso muchas veces es un color cremoso o amarillo verdoso, o incluso a veces puede ser blanco amarillento. Entonces, miren, esos causan la trichomoniasis. En el caso de las mujeres van a ser sintomáticas, aparte de lo descenso van a ser seguramente de escozor, ¿correcto? Ya. Y en el caso del varón, puede tener trichomonas, pero no manifiesta síntomas, es asintomático. Entonces, si se detecta en una mujer que tiene trichomoniasis y tiene su pareja, entonces debe tratarse a los dos. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si se cura la pareja con la mujer nada más? Entonces, después puede haber nuevamente, digamos, un coito y el hombre nuevamente lo contagia a la mujer. ¿Por qué? Porque es asintomático. Entonces, debe tratarse a los dos. Mira, en el caso de la ameba, hay dos amebas, o una, pero infecta en diferentes lugares. Una ameba es que infecta a nivel intestinal, y hay otra ameba que es extraintestinal. Cuando la ameba llega al organismo, entonces llega sangre, y el sangre se va por diferentes partes del organismo. Puede irse al cerebro, los pulmones, el corazón, donde sea. Pero, ¿cuál es su lugar preferido? Es el hígado. En el hígado, muchas veces se infecta y llega, por ejemplo, a colonizar, o sea, con la ameba. Y cuando la ameba llega en el hígado, cuando llega, entonces va a llegar y va a comenzar a crecer y se forma como una especie de tumor. ¿Ya? Especie de tumor. A veces la ecografía lo detecta, a veces no. Mire, por ejemplo, en un hospital por esta zona, miren, hace un tiempo, ahí también sucedió en mi hija. Miren, ¿sabe qué pasó? Que una persona venía de Jauja, creo, venía de Jauja. Entonces llegaba acá para hacer su tratamiento. Generalmente venía de dolor. ¿Y sabe qué? Se fue al hospital y el médico, ¿sabe qué? Le hizo los análisis todo y el problema era la vesícula. Entonces tenía que extirpar la vesícula en una operación. ¿Ya? Hizo todo, los análisis, ecografía, todo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el médico entra a sala y opera de la vesícula. Pero se da cuenta que el hígado tiene ameba. Además tenía ameba y no había salido en ninguno de los análisis. No había salido. Entonces en ese momento el cirujano, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente con los familiares para decir, ¿sabe qué? Tiene ameba y queremos aprovecharlo para sacarlo de una vez, porque ya está bien, ¿no? Para sacarlo. Y quería que su consentimiento. O sea, que tiene que haber siempre consentimiento. ¿Ya? Entonces, bueno, los familiares, ¿qué nos recomiendan? No, lo importante es sacarlo, porque si no después va a tener que operarse nuevamente, entonces aprovechar de una vez. Y ya pues, entonces comenzaron a sacar dinero, pero la ameba no se detectaba. ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las particularidades a veces que pueden pasar. ¿Ya? Mira, en el caso de la ameba, cuando coloniza y forman así unas colonias, forman así como telitas, como una malagua que se va haciendo grande. El cirujano lo que tiene que hacer es sacar todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queda así como una especie de una telita nada más? Con el tiempo esto va a volver a crecer y se va a formar otro tumor. Entonces tiene que extirpar prácticamente todo. O sea, ese es causado por la entomoeba histolítica principalmente. Hay varias especies, pero principalmente la entomoeba histolítica, ya la amebiasis. En el caso de la malaria y la leishmania, esto es causado por mosquitos, por vectores, ¿no es cierto? Y eso muchas veces se realiza en lugares endémicos.
Ahora miren, ¿cuál es el tratamiento? Miren, el tratamiento sobre todo para estos tres, cuando están a nivel intestinal, entonces se puede utilizar lo que se conoce como los luminales. Miren, y los luminales, uno de los más comunes es el iodoquinol. ¿Ya? El iodoquinol. Aunque a veces el médico muchas veces no lo receta, y es muy escaso en la farmacia, es un poquito difícil de encontrarlo, ¿no? Porque no está muy, digamos, disponible. Sin embargo, los sistémicos sí lo podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar, los sistémicos. Mira, dentro de los sistémicos podemos mencionar aquí lo más importante es al metronidazol. Metronidazol. Podemos encontrar el sanminazol. Sanminazol. Y el otro es el tinidazol. Tinidazol. Mira, en el caso, por ejemplo, del metronidazol hay dosis bien variadas. A veces, por ejemplo, miren, a veces se utiliza, por ejemplo, 2 gramos ya, como dosis única. Hay veces que se utilizan 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. ¿Ya? Hay veces que se utiliza 1 gramo cada 12 horas por 3 a 5 días. Entonces, miren, a veces el metronidazol normalmente lo encontramos en la farmacia de 500 miligramos. De 500 miligramos, entonces el médico dice, tómase 4 juntas. Entonces, 2 gramos, ¿cierto? Como dosis única. ¿Ya? Hay veces que se puede utilizar por 5 o 7 días, pero ya la dosis va a variar. 500 miligramos cada 8 horas. ¿Correcto? A veces 1 gramo cada 12 horas por 3 días puede ser suficiente. ¿Correcto? Entonces son dosis muy variadas que el médico lo determina. Miren, ahora, el secnidazol y el tinidazol normalmente se administra de 1 a 2 gramos por día, por 3 días principalmente. ¿Ya? Miren, hay veces que el médico muchas veces utiliza 2 gramos como dosis única, porque cuando van a la farmacia, en la farmacia encuentra de 1 gramo, cada tableta de 1 gramo, y en la cajita vienen 2. Entonces, en una cajita vienen 2 tabletas, o sea, 2 gramos, y las 2 se administran juntas, muchas veces como dosis única. ¿Ya? Ahora miren, ¿cuál es el mecanismo de acción de esto? El mecanismo de acción, ¿cuál es? Que inhiben la síntesis del ADN, es decir, inhiben su replicación. Ese es su mecanismo principal de estos medicamentos. Ahora miren, otro de que deben de tener en cuenta, primero, que estos medicamentos no deben administrarse conjuntamente con alcohol. 24 horas antes de iniciar el tratamiento y 24 horas después de iniciar el tratamiento, después de terminar, no deben ingerir nada de alcohol. Nada. ¿Por qué razón? Porque el alcohol con estos medicamentos puede ser letal. Entonces puede causar problemas neurológicos, incluso le puede causar la muerte. ¿Ya? Entonces nada de alcohol conjunto, es más, 24 horas antes de empezar y 24 horas después de terminar el tratamiento, nada de alcohol. Hay algunos médicos que dicen 48 horas antes y después. O sea, hay para asegurarse. ¿Ya? Miren, esa es otra de las características. Miren, ahora, esto sobre todo el metronidazol, ya, atraviesa la barrera placentaria. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado, precaución en pacientes que tienen o que están gestando. ¿Ya? Muy bien. Miren, esto es ya, en el tratamiento de los protozoarios. Ahora, en el tratamiento de la malaria, aquí tenemos la hidroxicloroquina. Y la mefloquina. Mira, estos medicamentos derivan de la quina, es decir, de la corteza de la chinchona calizaya. A partir de ahí se obtiene cloroquina. Y luego, en el laboratorio se obtiene derivados sintéticos, semisintéticos, que es la hidroxicloroquina o la mefloquina. Normalmente se administra 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Entre 5 y 10 días, o sea, un promedio más o menos de 7 días. En la farmacia usted lo va a encontrar con el nombre de plaquinol. No sé si se acuerda de la hidroxicloroquina en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia utilizaban esto a un inicio, ¿cierto? Pero, ¿por qué razón? Porque esto se dice que puede tener actividad antiviral.
ya, pero no exactamente, sino que puede ayudar para el virus, pero no es su, digamos, indicación. Están indicados principalmente para tratamiento de la malaria o el paludismo. Miren, en el caso de la leishmaniasis o la leishmania, muchas veces se utiliza la anfotericina B. La anfotericina B. La anfotericina B es un medicamento sistémico que solamente se administra inyectado, no viene por vía oral, solamente inyectado. ¿Ya? Es un polieno, anfotericina B lipídica o liposomal, que es mejor biodisponibilidad. ¿Ya? Esto entonces mire, se utiliza para tratamientos de estos microorganismos. ¿Ya? Ahora, el otro, mire, por el otro lado vamos a ver acá. Acá estamos dando los principales fármacos. ¿Ya? Mire, en el otro lado vamos a ver los antiparasitarios. Mira, acá vamos a tener los helmintos, y los helmintos se derivan en nematelmintos y platelmintos o céstodos. Acá vamos a ver primero los nematelmintos. Los nematelmintos. Mira, en los nematelmintos podemos mencionar, por ejemplo, al Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Podemos mencionar al Enterobius vermicularis. Estos son los oxiuros, en este caso son las acariaces. En otro podemos el ancilostoma duodenal. El otro puede ser el Necátor americano. ¿Ya? A ver, un ratito, ¿eh? Lo voy a subir a YouTube. ¿No viste que subí la clase anterior? He estado subiendo toda la clase. Las de Navarra están grabadas. Ya. Una pregunta, en el caso americano, ahí también puede entrar el grupo de las tennesol y misafineta. Sí, ese es el. Miren, estos nematelmintos son gusanitos, ya son gusanitos redondos. Miren, en el caso de las cariasis, en las carilumbricoides, ese puede crecer hasta 30 centímetros. No, son pequeños, incluso pueden crecer grandes. Sin embargo, estos que están aquí, enterobios orbiculares, ancilostoma, todo eso, solamente son microscópicos, son chiquititas. ¿Ya? Crecen en cultivos así de milímetros. ¿Ya? 0,5 milímetros, 1 milímetro, hasta 5 milímetros puede llegar, o sea, digamos hasta la mitad de un centímetro. ¿Correcto? Entonces, miren, esos son ¿ya? Algunos nematelmintos, son gusanos redondos. ¿Ya? Ahora miren, aquí, ¿qué utilizas? Miren, aquí puedes utilizar diferentes medicamentos, como por ejemplo el albendazol. Uno de los más utilizados, el mebendazol. El otro es el iabendazol. Iabendazol. Miren, el otro puede ser el pamoato de pirantel. Acá tenemos el pirantel. El otro es la piperacina. Y el otro es la ivermectina. Mira, esos son los principales medicamentos que se utilizan para los nematelmintos. En el caso, miren, del albendazol, mebendazol y el iabendazol, su mecanismo de acción es que inhibe a los microtúbulos del parásito, sobre todo en la subunidad beta. Miren, el parásito se alimenta, es decir, en su tubo digestivo ahí tiene unos microtúbulos. ¿Para qué sirve? Para captar los alimentos.
capta los alimentos y va a estar bien. Pero ¿qué pasa si destruyes eso, su tubo digestivo? Destruye los microtúbulos. Entonces no tiene alimentos. Y si no tiene alimentos, entonces ¿qué va a pasar? Que disminuye el ATP. Es decir, no va a tener energía, no va a tener cómo desarrollarse, no va cómo mantenerse. Entonces, como no tiene energía, no tiene ATP, entonces el parásito va a morir. Se muere. Entonces ahí estamos eliminando el parásito muerto, porque eso se va a eliminar con las heces muertas. ¿Ya? Miren, en el caso del pirantel, a ver, cuando nosotros estudiamos acetilcolina, la acetilcolina en el músculo que producía contracción o relajación, contrae, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, aquí, miren, yo tengo la acetilcolina, NaCH. La acetilcolina, cuando actúa sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos, entonces esto va a producir contracción. Contrae, ¿no es cierto? Contrae. Pero aquí hay una enzima, ¿no es cierto? Hay una enzima que lo destruye, que es la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Esa es una enzima que lo puede destruir. Entonces, miren, ¿qué hace el pirantel? Porque esto está en nosotros, pero también en el parásito. Entonces, miren, ¿qué hace el pirantel? El pirantel, cuando se administra, ¿qué hace? Inhibe esta enzima. Si inhibe esta enzima, ¿qué pasa con esto? Aumenta. ¿Cierto? Porque ya no se va a destruir, entonces aumenta. ¿Cuál es el otro mecanismo de acción? Que este pirantel lo que hace viene y estimula los receptores nicotínicos. Al estimular nicotínicos, ¿qué aumenta? Aumentan las contracciones. Esto lleva a parálisis. Y luego produce la muerte del parásito. Entonces, miren, ¿cuál es el mecanismo de acción del pirantel? El mecanismo de acción del pirantel es inhibir a la acetilcolinesterasa del parásito y estimular o agonizar, ¿ya? Es un agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. ¿Esto qué origina? Parálisis. Parálisis, y esto nuevamente ocasiona la muerte del parásito. ¿Ya? Miren, eso es entonces lo que hace ya la hiperacina. Ahora, a nosotros no nos va a afectar tanto. ¿Por qué razón? Porque este pirantel, si llega a sangre, sí nos puede afectar. Pero como este es luminal, nada más no se absorbe, va a llegar a nivel intestinal, entonces va a atacar a los parásitos principalmente. Correcto. Eso es entonces, miren, ya el pirantel. A ver, cuando nosotros consumimos diazepam, ¿qué nos produce? Sueño. Sueño, ¿no? Produce sueño. Lo mismo sucede acá en el parásito. Miren, la piperacina es como darle un diazepam al parásito. ¿Por qué razón? Porque la piperacina, ¿qué es lo que hace? Aumenta la actividad del GABA. Entonces, al aumentar la actividad del GABA, aumenta el ingreso de cloro a la célula. ¿Y esto qué origina? Esto origina sedación. Entonces el parásito lo vamos a sedar, se va a desprender. Y eso muchas veces se va a ir con las heces y se elimina vivo. Entonces miren, el parásito lo podemos eliminar vivo cuando utilizamos la piperacina. Ustedes van a la farmacia y encuentran Padrax. Padrax es un sobrecito, vaso de agua, le agregas, lo tomas, lo duermes al parásito y se elimina vivo. ¿Ya? Eso es lo que hace la piperacina. Ahora miren, ¿qué hace la ivermectina? Miren, en el caso de la ivermectina lo que hace es aumenta el flujo de iones cloruros a la célula. Entonces miren, aumenta los iones cloruros en el citoplasma de la célula. ¿Por qué aumenta? ¿No es cierto? El cloruro ingresa, de tal forma que afecta y va a producir una despolarización de la membrana. Entonces lo despolariza la membrana y esto también ocasiona la muerte del parásito. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de la ivermectina? En tiempo de pandemia. Miren, la ivermectina, cuando había pandemia, no había ivermectina, no estaba disponible ivermectina en las farmacias, porque no había para consumo humano. La ivermectina la utilizaban para parásitos, pero veterinarios. O sea, pues en el tiempo de pandemia, ustedes ven que la persona hacía cola,
en la veterinaria para que le den una dosis de ivermectina. Así bien, así bien. ¿En cuánto le daban? Una gota por kilo de peso. Si el paciente tenía 40, 40 gotas. Si el paciente tenía 80, máximo 50, máximo era 50 gotas. Esa era la dosis que se manejaba. Pero incluso el Ministerio de Salud emitió una resolución donde incluía a la ivermectina como parte del tratamiento. Pero luego después ellos mismos lo sacaron, que ya lo retiraron la ivermectina. ¿Ya? Entonces, la ivermectina no es un antiviral, sino más bien es un antiparasitario. Ahora, ¿por qué lo incluyeron? Porque hubo un error de interpretación. ¿Qué es lo que pasa? En Europa realizaron un estudio de la ivermectina, pero ¿cómo lo hicieron in vitro? Es decir, colocaron placa Petri, sembraron el COVID de placa Petri y luego agregaron ivermectina. ¿En qué? Bueno, disminuyó el 90% de la replicación viral. Entonces, por esa razón es que ellos publicaron y dijeron, mira, ¿saben qué? La ivermectina inhibe el 50% de la replicación viral. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que eso es in vitro. Pero cuando administran la ivermectina, tiene que llegar a la célula para evitar, ¿no es cierto?, la infección por el virus, la célula. Para que llegue, tenía que administrar 10 veces su dosis, aumentar 10 veces la dosis que hemos colocado acá. Y se administraba 10 veces la dosis, el paciente se moría con ivermectina, muchas dosis. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón es que a algunos le hacía bien, otros no. ¿Pero por qué le hacía bien? Porque era una infección secundaria, no era para el COVID, sino que de repente le estaba haciendo por parásitos, una infección secundaria. ¿No es cierto? Entonces, y muchas personas comenzaron y, bueno, comercializaron de manera indiscriminada y aparte que hicieron un negocio bastante rentable. Pero la ivermectina, un frasco así de medio kilo, ¿saben cuánto costaba? $600 de ivermectina, de medio kilo. Luego, cuando lo preparabas y le dabas así un frasquito, al 1% de ivermectina, así un frasquito de 100, ¿saben cuánto lo vendía? Primero estaba 30 soles, después 50, después 80, llegó hasta 250, hasta 300, creo, en lunes. Miren, 150, 200 soles el frasquito chiquitito la gente compraba. O sea, si ese frasco, miren, de $600, lo comercializabas todo así, prepararlo, tenías una utilidad de más de 2 millones de soles. Entonces, y muchas veces utilizaron eso, ¿no es cierto? Esa ivermectina. Bueno, pero ya nos damos cuenta de que ahora no sirve, al menos para el COVID. Pero la ivermectina ahorita sí lo tenemos en los laboratorios farmacéuticos. Ahorita sí, hay 9 laboratorios que lo preparan y lo tenemos en la farmacia. Vamos a pedir ivermectina, sí hay para humanos ya, sí hay ivermectina. Ahí está en el Usanaquel, que casi no lo utiliza mucho, ¿ya? Pero sí hay, ya lo tenemos en las farmacias, ¿ya? Muy bien, miren, estos son entonces los principales medicamentos que se utilizan para los nematelvirus, ¿correcto? ¿Ya? Ahora miren, ¿cuál es la dosis? Uno de los más usados aquí es el albendazol. El albendazol normalmente se administra 400 miligramos como dosis única, ¿ya? Como dosis única. Es adultos y niños. ¿Por qué razón es igual? Porque esto no se absorbe, no llega a sangre, llega nada más a nivel intestinal. Por eso que se le da igualito para adultos y niños. La diferencia va a ser la presentación. En el caso de los adultos hay tabletas de 400 miligramos o hay tabletas de 200, ¿no? O en el caso de los niños ya hay una suspensión que viene 10 mililitros y en esos 10 mililitros hay 400 miligramos de albendazol. Miren, hay veces que el paciente tiene una carga parasitaria bastante fuerte. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico utiliza 400 miligramos una vez al día por 3 días, es decir, 3 días seguidos le da. Hay otro médico que utiliza 400 miligramos ahorita y a la semana 400 más. ¿Por qué razón? Porque miren, los parásitos en general tienen los quistes, a esto le llaman los huevos, y luego estos sirven a larva, y luego de la larva van a trofozoito. Es decir, aquí el quiste es el huevo, que es el que se infecta, con el que nos infectamos. Luego se crece la larva, que es la forma juvenil, y luego va a trofozoito, que es la forma adulta. Entonces, miren, cuando nosotros administramos el albendazol, elimina todos los trofozoitos.
elimina todas las larvas, pero va a quedar un pequeño residuo de los quistes, porque el quiste está envuelto y tiene una estructura mucho más, digamos, rígida, que a veces se resisten un poco al antiparasitario. Entonces, ¿qué tiempo transcurre? Todo esto transcurre aproximadamente en 7 días, en una semana. ¿Ya? Entonces, por eso que el médico a veces dice, mire, 400 miligramos le das ahorita, a la siguiente semana le das otra dosis. ¿Para qué? Para que este quiste que no eliminas acá lo matas a los 7 días. O sea, por eso se repite a la semana. ¿Ya? Mire, hay veces que el médico dice, no, solamente es suficiente, lo que queda acá, no, el sistema inmunológico lo va a matar. Sí, también puede ser cierto, porque el sistema inmunológico no, también lo puede neutralizar. ¿Ya? Muy bien. Miren, esos son, entonces miren los principales medicamentos. Miren, el otro son los platelmintos, o cestos, ya, los cestos. ¿No? También se llaman platelmintos, ¿por qué razón? Porque son planos. No son planos. Ahí está la tenia. Ahí tenemos las taenia solium. Ahí tenemos la taenia saginata. Ahí hay otro que es la fasciola hepática. ¿Ya? Miren, la tenia solium, la tenia saginata, esos son tenias del chancho o de la vaca, de la res. Eso pueden crecer hasta 2 metros, imagínense, 2 metros. Entonces, miren, estas tenias, estos son planos, ¿no? Entonces son así planos. Entonces van a tener acá su cabeza, van a tener sus escoles, hasta su ojo, van a tener eso. Entonces, miren, estas tenias en cada compartimento van a tener quistes, huevos, van a tener así, los quistes. ¿Ya? Así. Entonces imaginemos que una tenia tiene 1 metro. El paciente puede eliminar el parásito, pero sin embargo, si se queda solamente un compartimento dentro del organismo, eso va a dar origen a que pueda crecer otra tenia, ¿no es cierto? Entonces por eso que es importante eliminarlo y matarlo, ¿no es cierto?, dentro del organismo. Ahora miren, ¿cuál es el más utilizado para las tenias? Y para la fasciola hepática, acá tenemos al praziquantel. El praziquantel. Aunque las tenias responden muy bien también al albendazol. Bueno, entonces para las tenias tenemos 2 opciones: el albendazol y el praziquantel. ¿Ya? En el caso de la fasciola hepática, el praziquantel. ¿Cuál es su mecanismo de acción? A ver, cuando el calcio ingresa en la célula, ¿qué produce? ¿Contrae o relaja? ¿Qué? Contrae, ¿no es cierto? Lo mismo hace el praziquantel. Miren, el praziquantel, ¿qué es lo que hace? Aumenta el calcio intracelular. ¿Ya? Intracelular del parásito, es decir, aumenta la permeabilidad del calcio. E ingresa calcio a la célula, porque aumenta la permeabilidad y esto produce parálisis. Y cuando produce parálisis, entonces produce la muerte del parásito. ¿Correcto? ¿Ya? A ver, si le pregunto, mencione 3 fármacos que producen la muerte del parásito. Variable, ivermectina, pirantel, albendazol, mebendazol, tiabendazol y el praziquantel. ¿Qué antiparasitario elimina vivo? La piperacina. El único que elimina vivo es la piperacina. Le pregunto, ¿cuál sería más conveniente? ¿Matarlo al parásito dentro o eliminarlo vivo? Es mejor matarlo. Es mejor matarlo, porque luego, una vez que ya está muerto, entonces con las heces se van a comenzar y se van a eliminar. A ver, hay algunas personas, por ejemplo, que tienen parásitos, miren, y muchas veces se carga, bastante carga. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan y luego en las deposiciones observan de que hay gusanitos. Entonces, ¿qué hacen? Laxante, dice, ¿para qué? Para eliminar. A ver, pregunto, ¿es bueno darle laxante? No. Es mejor no. ¿No es cierto? Mejor no. Dale su antiparasitario y matarlo. Y se elimina. Después del tratamiento, de repente le puede dar su laxante, pero igual no, porque ya está muerto, se va a eliminar con las heces. ¿Ya? Entonces, preferentemente no utilizar laxantes durante el tema de la parasitosis. ¿Ya?
Miren, esos son los endoparásitos. Ahora hay otro que son los ectoparásitos. Entonces por acá. Ectoparásitos. Miren, en los ectoparásitos acá hay principalmente dos. Que tenemos los ácaros y lo otro que conocemos como los piojos. O sea, son ectoparásitos. Los ácaros, ustedes saben que afectan, ¿no es cierto?, la piel y eso produce picazón, ¿no es cierto?, picazón. ¿Por qué? Porque el ácaro es como una arañita que tiene 8 patitas microscópicas. Cuando llega a la piel, se introduce en la piel y luego va a recorrer y hacer como una especie de túneles, así por debajo de la piel. Y las hembras ponen huevos. Entonces, esos huevos son los que muchas veces pican y generan muchas veces una picazón bastante fuerte que el paciente se rasca y muchas veces comienza a hacer heridas. Y cuando esas heridas se complica porque se puede presentar una infección bacteriana, otra cosa. Entonces, miren, hablando aquí de los ácaros, uno de los utilizados es la permetrina. La permetrina al 5%. ¿Ya? A ver, busquen en su celular el nombre Testolit. Testolit. Yo no puedo usar el Testolit. A ver, ¿qué le sale? Testolit. Testolit, en imágenes. Es un tópico de tiene permetrina Una loción. al 5%. ¿Qué le sale? Una loción. Claro, en loción, pero ¿qué contiene? Permetrina al 5%. ¿Qué componente? ¿Qué imagen en la cajita que tiene? Permetrina, ¿no? Al 5%. Claro. Miren, ustedes van a la farmacia y recetan, por ejemplo, Destolit. Es un producto. ¿Ya? Eso de ahí contiene permetrina al 5%. ¿Y saben cómo se aplica? Miren, eso es importante. ¿Eh? Eso es importante indicar al paciente. Miren, cuando tiene la loción, coge la loción, puede ser con la mano, o algunos utilizan una tormenta de algodón cuando es loción. Vienen acá y solamente le hacen esto. Sin flotar, solamente que lo mojen. Nada más. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa, por ejemplo, si coges y haces esto? Frotas. Prácticamente estás forzando a que el medicamento se absorbe y llegue a sangre. Y si llega a sangre es tóxico. Para nosotros es tóxico. ¿Ya? Entonces no tiene que llegar a sangre, porque eso solamente está en la piel. Entonces miren, cuando nosotros aplicamos eso, seguramente van a sentir un olor un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque con el olor nada más lo mata al ácaro, porque ataca su sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, miren, por esa razón es que solamente se debe aplicar así en toque. ¿Ya? En toque nada más. ¿Desde dónde? Desde aquí, del cuello hacia abajo. Todo. No la cara, porque la cara es una piel delgada, sensible y también se puede absorber. No utilizar en la cara ni en la cabeza, solamente del cuello para abajo. O sea, ¿ya? Eso entonces, miren, es una indicación. A ver, busquen ahora el nombre de acaril. 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 ¿Qué contiene? ¿Qué concentración? 25 o 30. 25, ¿no? Miren, aquí el otro es el benzoato de bencilo. Benzoato de bencilo al 25%. Miren, eso también viene en loción. Hay otros que vienen en una crema fluida. Cuando es crema fluida, entonces es igualito, solamente el toque nada más, no flotar. ¿Ya? Miren, cuando se detecta que una de las personas que viven en la casa, ¿no? Una de las personas se detecta, inmediatamente se tiene que hacer tratamiento a todos los que viven en la casa. Y además hacer limpieza, una desinfección total de toda la casa. Toda la casa tiene que ser, sobre todo donde duerme, su cama, su frazada, todo eso. En los muebles, ¿por qué? Porque ellos viven los ácaros. Y si tienes una biblioteca, libros que no has utilizado y fruto de eso, pues también tiene que hacer una limpieza total. ¿Sí? Porque ahí están los ácaros. ¿Ya?
Entonces una desinfección total de toda la casa. ¿Ya? Y tratar a toda la familia. Lo mismo sucede que con los parásitos. Mira, si el parásito encontramos a una persona, todos los miembros tienen que desparasitarse. La desparasitación debe hacerse por lo menos, tenga o no tengas parásitos, una vez, ya cada 6 meses, o mínimo una vez al año, correcto, todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en contacto con microorganismos. Lo que pasa es que a veces no lo sentimos porque nuestro sistema inmunológico lo está eliminando, pero siempre va a haber una carga, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por esa razón es que debemos ayudarle cada 6 meses o o por lo menos una vez al año, la desparasitación. Ahora, no solamente nosotros, también tiene que desparasitar. Si en casa tiene, por ejemplo, perros, gatos, que muchas veces te enferman, ¿ya? Por ejemplo, en los gatos personales. En los gatos y perros personales. Claro, también. Sí, también lo tiene que desparasitar. ¿Correcto? Por lo menos 2 veces al año. ¿Ya? Mira, en el caso, por ejemplo, de los gatos, en las heces muchas veces se eliminan un parásito que se llama el toxoplasma. Y eso causa toxoplasmosis. Mira, ¿cuál es una de las características de la toxoplasmosis? El gato está acá, puede tener el parásito e infecta al humano y la persona no siente nada, pero tiene toxoplasmosis. A veces es asintomático. Pero ¿saben qué tiene que tener bastante cuidado? Son las mujeres. ¿Por qué razón? Y los españoles le da. Claro, a mujeres gestantes. Y no solamente gestantes, está sana, pero después por ahí vamos a suponer que queda embarazada. En un riesgo de muerte. Entonces, por esa razón es que una mujer que tenga, por ejemplo, gato, tiene que tenerlo desparasitado, con el riesgo de protegerse contra su plaza. En su orina se encuentra, cuando cambia la caja de orina, ahí es donde se encuentra. Claro. Pueden utilizar también la ivermectina para los gatos o los perros. ¿Ya? Eso hay, o en la veterinaria, ¿no? Ahí le dan su parasitario y todo eso. Bueno, ahora, ¿quién utiliza para los piojos? Para los piojos, las liendres son las larvas, ¿no es cierto? Y los piojos son los tropozoitos. ¿Ya? Ahí utilizas igualito la permetrina, pero la permetrina la utilizas en shampoo. ¿Conocen el Nofusit? Sí. Nofusit del shampoo. ¿Ya? Esa es permetrina. Y esa se debe administrar 3 veces por semana, deja un día. ¿Ya? En una semana 3 veces, deja un día. Y allí eliminas a los piojitos, ¿no es cierto? Que muchas veces se infectan los niños en el colegio, a veces no, hay zonas que pueden tener esto. ¿Ya? Mira, esos son entonces los principales ectoparásitos. ¿Ya? Lo que está acá son los endoparásitos. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, ¿está claro? ¿Está claro? Sí. Vamos a hacerlo por aquí, para no borrarlo. ¿Ya? Vamos a hacer por aquí. ¿Ya? Los antimicóticos. Miren, vamos a sacar antimicóticos. Una preguntita. La neurocisticercosis, ¿en qué exactamente se ve? Este de acá. Neurocisticercosis. La cisticercosis, el neurocisticercosis es por la tenis. Estos son los cisticercos. ¿Ya? Y esto con el praziquantel. O de lo contrario con el vendasol. Pero si es cisticercos, mejor praziquantel. ¿Ya? Sí. Muy bien. Miren, por acá vamos a hablar sobre los antimicóticos. ¿Ya? Miren, en los antimicóticos vamos a... dígame, ¿puedo borrar esto? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Puedo borrar esta parte? Para poder, Ese es el primer día de Néstor Ya. y Matos fue quien me tierra y después en el infierno. Ese salió en Belén, creo. Dice que también estaba su papi. Ya, ¿está su papi ahí? No lo vi.
Miren, entonces vamos a hablar aquí sobre los antimicóticos. Miren, vamos a tratar de representar aquí un hongo. Miren, el hongo va a tener una membrana y va a tener una pared. Ya. Miren, entonces, en la pared celular, esta es la pared, tiene quitina. Tiene quitina. También puede tener glucanos. ¿Ya? Entonces, miren, para eliminar o disminuir la síntesis de la pared, se utiliza el fármaco de la cascojuquina. Su compañero en la exposición también lo mencionaron, ¿no es cierto? Miren, el otro, en la membrana que está debajo de la pared, ¿qué contiene? Ergosterol. ¿Ya? Ergosterol. Entonces, miren, los que inhiben, vamos a colocar por aquí, los que inhiben la síntesis del ergosterol. Bueno, entonces los que inhiben la síntesis del ergosterol, ¿a quién tenemos aquí? Primero tenemos a las alilaminas. Alilaminas. Las alilaminas tenemos la terbinafina. Miren, la terbinafina. Ahora, la terbinafina viene por vía oral y viene por vía tópica. A ver, busquen Lamisil. A ver, Lamisil. ¿Qué les sale? Lamisil. ¿Sale terbinafina? A ver, ¿hay en tabletas? Sí. Miren, en tabletas por vía oral viene de 250 miligramos, ¿no es cierto? En por vía tópica, ¿qué concentración viene? Al 1%. Miren, la terbinafina por vía tópica lo podemos encontrar del 1 al 2%. ¿Ya? Del 1 al 2%. Entonces, miren, cuando administramos terbinafina en tabletas, normalmente se administra una vez por día por 28 días. A veces el médico requiere un poquito más y puede administrarlo por 2 meses o 56 días. ¿Ya? Ese es por vía oral, sistémico. En tópico, ¿no? Es por ejemplo para el pie de atleta, para las tiñas. Ustedes saben que en los hongos a veces hay hongos superficiales que son tiñas, ¿no es cierto? A eso le llaman, por ejemplo, en la cabeza tiña capitis, ¿no es cierto? En el cuerpo tiña corporis, en el pie tiña penis, en la ingle tiña inguinal. Es decir, va a tomar el nombre de donde se encuentra, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta de que la persona está infectada cuando está en verano. ¿Por qué razón? Porque los rayos ultravioletas hacen que el hongo se visualice. A veces en verano, a veces de repente no lo visualizamos, pero vamos una persona, se va a la piscina, sale al sol y de pronto dice, mira, yo tengo manchitas. Esas manchitas son tiñas, esos son hongos. Ahora, ¿cómo se detecta el hongo? Superficial. Entonces es mediante la lámpara de Gucci. La lámpara de Gucci es así como una lamparita, así como de teflón, y viene algo así como la lámpara de Gucci. Tiene la tiña, lo colocas acá. Si te da una fluorescencia, que va a dar, entonces ahí hay presencia de hongos. Eso hacen los podólogos o los dermatólogos para detectar hongos superficiales. ¿Ya? Miren, entonces eso es por vía tópica. ¿Ya? Si el paciente tiene, por ejemplo, una tiña, él puede ser de 2 a 3 semanas, de repente puede ser suficiente. Pero si el paciente tiene onicomicosis, el tratamiento va a ser mínimo 3 meses y va a llegar hasta un año, 8 meses, 7 meses, dependiendo. Miren, cuando el paciente tiene hongos en la uña, onicomicosis, a suponer el médico le da por 6 meses. Pero luego el paciente llega a los 2 meses y dice, doctor, la tableta, el tratamiento que me dio, mire, no está haciendo nada, está igualito, no hace nada. ¿Por qué razón?
porque a los 2 meses todavía no vas a ver una mejoría notoria. A partir de los 3 meses recién. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque el hongo es de crecimiento lento y no va a haber mejoría en onicomicosis. Cuando termine el tratamiento, 6 meses, mira, doctor, y ahora sí ya no está bien, ya me pareció. Ya sabes que tómate un mes más. ¿Por qué razón? Porque a veces aparentemente está controlado, pero como esto se reproduce por esporas, las esporas van a estar profundas. Y luego deja de terminar, y luego pasan 3 meses, 4 meses, y nuevamente empieza la formación de hongos. ¿Por qué razón? Porque no terminaste de controlar todo. Entonces, cuando termines el tratamiento, administras un mes más para el tema de la onicomicosis. Si en el caso, por ejemplo, del pie de atleta, te dicen una semana, administras unos días más para tratar de eliminar todo por completo. ¿Correcto? Eso es entonces, ¿por qué se hace eso? Repito, porque son de crecimiento lento. Ahora miren, los hongos se alimentan de células muertas. Por eso es que a veces, por ejemplo, se alimentan del cabello. Acá no se come manchita, ¿por qué no son? Porque acá tenemos la capa fuerte, la queratina, de eso se alimenta. ¿No es cierto? Los hongos se alimentan de células muertas, de las uñas se alimentan. ¿Ya? En el piel se alimenta también de la capa córnea, de la queratina, se alimenta. ¿Ya? Ahora miren, ¿cuál es el mecanismo de acción de la terbinafina? Inhiben al escualeno epoxidasa. Entonces, inhiben al escualeno epoxidasa. ¿Ya? Miren, ¿cuál es el otro grupo? 2. Acá tenemos a los azoles. Azoles. Miren, ¿cuál es el mecanismo de acción de los azoles? Esto inhiben a la 14-alfa desmetilasa. Desmetilasa. Entonces, miren, ambos medicamentos inhiben a la síntesis del ergosterol. Correcto. Entonces, miren, ¿a quién tenemos aquí? Acá tenemos a los triazoles. Dentro de los triazoles tenemos al fluconazol, al itraconazol y al voriconazol. Son los tres. Miren, todos ellos son sistémicos. Correcto. El fluconazol normalmente se administra 150 miligramos una vez cada semana, una por semana. Ahora, ¿puedes administrar todos los días? Sí. ¿Para cuándo? Cuando el hongo es profundo, cuando hay hongos en los pulmones, hay hongos en la cabeza, en las meninges, hay hongos profundos. Entonces se utiliza fluconazol, pero no por vía oral, sino a la vena. O sea, todos los días. Pero tiene que estar internado, no puede estar en su casa. ¿Por qué razón? Porque esto causa hepatotoxicidad para la mina de todos los días. Y el médico lo que tiene que hacer es monitorear la función hepática. ¿Cómo lo realiza? Mediante las transaminases. Ya. Miren, eso es entonces uno de los más utilizados. Otro puede ser el voriconazol, otro puede ser el itraconazol. Aunque el itraconazol se utiliza, por ejemplo, para un pie de atleta, por vía oral, se utiliza para algún tipo de tiña capita, de repente no puede utilizarse. Ya. Miren, ahora los imidazoles. Mira, dentro de los imidazoles podemos mencionar aquí al ketoconazol. Podemos mencionar aquí el clotrimazol. Podemos mencionar acá al bifonazol. Miconazol. Enconazol. Hay más. Estos son los más usados. Miren, el único imidazol por vía oral es el ketoconazol. Entonces, miren, el ketoconazol lo podemos encontrar aquí por vía oral. Lo podemos encontrar por vía tópica. Y todo el resto son por vía tópica. ¿Ya?
Mira, entonces repito, el único imidazol por vía oral es el ketoconazol. Después todo el resto van a ser por vía tópica. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto el ketoconazol en champú. Hay ketoconazol en champú. ¿Para qué? Para la caspa. Para la caspa, porque acá a veces hay hongos. Entonces, lavo el champú 3 veces por semana y te va a ayudar para el tema de la caspa. Hay champú medicado, se usa para el tema de la caspa. ¿Ya? Muy bien, hay otro que utiliza el piritonato de zinc. Muy bien. A ver, busquen, a ver ahora, Canesten. 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 ¿Qué contiene Canesten? ¿Qué contiene? Clotrimazol, ¿no? Miren, el Canesten, clotrimazol, ¿para qué viene? Eso viene en óvulos o en cremas vaginales. ¿Para qué razón? Para utilizarse en caso de cándida vaginal, en candidiasis vaginal. Entonces, miren, el Canesten, ¿no? Hay otros también que vienen así, clotrimazol en óvulos diferentes, y clotrimazol en óvulos genérico también. ¿Ya? Entonces, utiliza para infección por cándidas vaginales, por hongos en la vagina. ¿Ya? Muy bien, después el resto lo podemos utilizar normalmente para tiñas, para piel de atletas, no se puede utilizar. ¿Ya? A ver, vamos a suponer que el médico utilice por vía oral y por vía tópica. A ver, ejemplo. Miren, ¿qué pasa si el médico le da fluconazol por vía oral y le da clotrimazol por vía tópica? ¿Qué está haciendo? Inhibiendo la 14-alfa de metilasa, ¿no es cierto?, por vía oral y sistémica, ¿no? Sistémico y tópico. Pero hay otro médico que hace, mira, ¿sabe qué? Te voy a dar fluconazol por vía oral y te voy a dar terbinafina en tópico, en crema. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico inhibe aquí en la 14-alfa de metilasa e inhibe la escualena epoxidasa. Pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Actuar sobre un mismo lugar o actuar en dos lugares? En dos lugares. Entonces, por esa razón es que tiene que combinar esto con esto. Entonces, mire, si le vas a dar terbinafina por vía oral, elige una vía tópica acá. Si le vas a dar acá una vía oral por aquí, elige la vía tópica acá. Entonces, ¿para qué? Para actuar en lugares diferentes de, ¿no?, en su mecanismo de acción. ¿Correcto? Muy bien. Miren, entonces aquí, estos son los que inhiben la síntesis del ergosterol. Ahora miren el otro, los que alteran la integridad de la membrana. Entonces aquí vamos a ver lo que altera la integridad . Miren, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a los polioles. Y dentro de los polioles tenemos a la nistatina. Ahí tenemos a la anfotericina B. Miren, ¿por qué le digo que altera la integridad? Miren, porque aquí la membrana lo altera. Es decir, es como darle así, talines, palazos a la membrana. Entonces, cuando la membrana lo dañas, entonces, ¿qué va a pasar? Que el intercambio, porque va a quedar agujeros, entonces el intercambio de sustancias intra y extracelular va a ser desequilibrado y va a entrar bastante, porque aquí hay más presión. Entonces, la bacteria va a estallar, va a morir. ¿Cierto? Entonces, la bacteria en este caso va a comenzar a morir. A ver, si yo le digo, a ver acá, ¿quién es fungicida? ¿El fluconazol o la terbinafina? ¿Quién es fungicida? Miren, las alilamina, terbinafina es fungicida porque lo mata. Los polioles son fungicidas porque lo matan. Pero los azoles son fungistáticos. No lo matan, pero inhiben que se siga reproduciendo. Por eso dice que son fungistáticos. ¿Correcto? Ahí va a haber otra diferencia. ¿Ya?
Muy bien, entonces miren, esto de acá les decía que alteran a la membrana, ingresan sustancias, se altera, se muere, por eso son fungicidas. A ver, ustedes han visto o han escuchado de candidiasis oral, a veces en la lengua se da de color blanco. Miren, uno de los medicamentos bastante utilizados para candidiasis aquí es la nistatina, sobre todo en niños. Puede utilizar fluconazol o puede utilizar itraconazol acá, también, o sea, también puede usar itraconazol, fluconazol. Pero en el caso, por ejemplo, de los niños, no le vas a dar fluconazol, sino que le vas a dar nistatina. A ver, busquen nistatin, nistatin. Nistatin. Medicamento antifúngico perteneciente a la familia de Polión. ¿Qué contiene? Nistatina, ¿no? Sí, nistatina. ¿Qué contiene? ¿Sabes de lo que hablo? Sí, sí. De cosas de la Miren, si ustedes ven ahí la presentación del nistatin, hay algunos que vienen de 100.000, otros que vienen de 250.000 unidades. Entonces, miren, ese nistatin viene así en una suspensión para niños. El niño, por ejemplo, ¿cuándo se infecta? Vamos a suponer un niño pequeño que está amamantándose o vamos a subir su tetina, ¿no? Biberón. ¿Qué pasa si la tetina no está correctamente aseada? Entonces, se puede contagiar la boca, se puede contagiar por hongos. ¿Ya? Ahora, cuando pasa la saliva, puede ir hongos y puede llegar en el esófago, puede llegar al intestino. Entonces, cuando le damos la nistatina así en suspensión, va a coger aquí en la lengua, pero el niño se lo va a pasar. Y cuando se lo pasa no importa, porque va a actuar acá también en el estómago y va a actuar en el intestino. O sea, pero hay que tener en cuenta la dosis. ¿Por qué razón? Si le damos una dosis alta, entonces vas a forzar a que la nistatina se absorba. Y la nistatina sistémica es tóxica. No me conviene de que llegue a sangre. La nistatina solamente debe de utilizarse por vía tópica, es decir, desde la boca hasta el tubo digestivo. Ya, no se va a absorber. Hay nistatina en óvulos, que también se utiliza para candidiasis vaginal. Hay también nistatina en óvulos. ¿Correcto? En el caso, miren, de la potericina B, eso solamente vienen inyectables a la vena. No hay por vía oral. Esto de acá solamente se utiliza, se reserva para infecciones micóticas profundas. Correcto. Al igual que el fluconazol, igualito. O sea, el fluconazol y potericina B son potentes. ¿Ya? Miren, esos son entonces los que alteran la integridad de la membrana. Ahora, los que disminuyen la función del ergosterol. Miren, los que disminuyen la función del ergosterol. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos al ciclopirox. Ya. Mira, el ciclopirox también, eso solamente viene tópico. Ya, el ciclopirox es tópico nada más. Ya, algunos lo preparan en laquitas, en laca, y le ponen así en lacas. Correcto. Hay otro que es el ácido undecilénico. A ver, busquen aquí Oncosit, Oncosit. A ver, busquen Oncosit, Oncosit. Oncosit, ¿qué les sale? ¿Qué contiene? ¿Cuál es su componente activo? El Oncosit. Es ácido undecilénico. Miren, el ácido undecilénico, ese es el Oncosit.
hay hongocituñas. ¿Por qué razón? Porque el hongocito lo van a encontrar así en la quita. Es un frasquito así, sacas y ahí sale la laquita, entonces comienzas a hacer las suyas. ¿Ya? Pero aquí, cuando aplicas, te va a formar una película. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Utilizar las lijas, sobre todo lijas de madera. Las lijas son así, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿qué haces? Coges acá y lijas. Una vez que lijas acá, partes y lo eliminas y te quedas con la otra parte. Y con la otra parte ya para la siguiente. Esas son lijas desechables. Pero hay otras lijas que son de metal. Hay otras lijas que son de metal. Entonces viene, pero yo tengo que utilizar un reciclado. Entonces miren, cuando apliques laca, primero lijas, luego aplicas. Listo. Cuando vuelves a aplicar, nuevamente tienes que lijar y volver a aplicar. ¿Por qué razón? Porque si aplicas y no lijas, vuelves a aplicar, te va formando película, y al final no está haciendo efecto. ¿Ya? Esa es la incomodidad muchas veces para la persona, estar lijando. No es como una solución. Una solución agarras una gotita, lo dejas ahí, o una crema agarras y ya lo está lijando. ¿Sí? Eso es entonces algunas formas de aplicar esto. Estos son lacas, generalmente lacas. ¿Ya? Miren, el otro sitio de acción, hasta acá hemos visto en la pared, en la membrana. Miren, el otro sitio de acción es el núcleo. Miren, en el núcleo, acá podemos mencionar a la grisofulvina. Miren, la grisofulvina se utiliza también para infecciones, puede ser así, pero la grisofulvina solamente viene por vía oral, en tabletas. ¿Ya? La grisofulvina, ¿qué es lo que hace? La grisofulvina inhibe la mitosis. Es decir, evita que se siga reproduciendo, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la mitosis, una célula madre origina dos células hijas, ¿no es cierto? Entonces, en la mitosis, ¿qué haces? Inhibes eso, con la grisofulvina. Miren, el otro, ¿cuál es? También en el núcleo. ¿En el núcleo quién es? Aquí es la fluocitocina. O también es el 5-fluorouracilo. El 5-fluorouracilo. ¿Qué es lo que hacen esto? Esto lo que hacen es inhiben la síntesis del ADN y del ARN del hongo. Entonces miren, esto de acá también es sistémico. Esto de acá puedes utilizar, no sé, pues sistémico, pero se utiliza para infecciones superficiales o mucosas. ¿No sé? Miren, esos son los principales medicamentos que se utilizan para los hongos. A ver, si yo le menciono, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de acción del itraconazol? Ahora que recuerdo, chicos, la otra semana en el examen de unidad 4, ¿no? Ya. En el examen de unidad 4 viene de la semana 12, 13 y 14, o sea, hasta le doy 10. ¿Ya? 12, 13 y 14, ¿sí? 3 temas. Ya, 3 temas. Y estudien porque va a venir para contestar, no va a venir para marcar. Por ahí de repente puede ser combinado, pero va a venir para marcar, para completar. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción del itraconazol? Claro, inhibe a la 14-alfa-desmetilasa. A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de la grisofulvina? La grisofulvina inhibe la mitosis. A ver, ¿qué medicamento utilizaría para el pie de atleta? Uno de los bastante común conocidos es la terbinafina por vía tópica, y si desea le puede dar fluconazol por vía oral. Correcto. A ver, ¿qué medicamento utiliza para la criptococosis? Es un hongo sistémico que afecta a las meninges. En la criptococosis puedes utilizar el fluconazol por vía endovenosa o puedes utilizar la apotericina B por vía endovenosa. A ver, mencione dos medicamentos que se utilizan, dos medicamentos tópicos para la candidiasis vaginal. Para candidiasis vaginal. Clotrimazol
en la nistatina. O sea, ya. A ver, medicamento para la candidiasis oral en niños. Tópico. La nistatina. Correcto, ve candidiasis oral en niños, nistatina. Porque esto no le vas a dar a un niño, porque nosotros le vas a dar. O sea, ya. Esa, pues, entonces, mira, esas cositas, entonces, así tenemos que ir discriminando. Ya. Bueno, chicos, no son muchos fármacos. A ver, está resumido en la clasificación de fármacos.